pero entonces esa articulación se va haciendo. De ahí en más, todo lo que va pasando es un proceso lógico. Usted quiere saber dónde el niño se bloqueó, y es muy importante, porque la lectura y la escritura, si usted quiere, tienen algo muy particular, es que la lectura y la escritura son funciones de su cerebro para las cuales su cerebro no está programado. Su cerebro está programado para oler, mirar, escuchar. ¿Y por qué usted dice que no para leer y escribir? Porque no hay ningún área ni funcionalidad del cerebro que esté prevista para que usted aprenda a leer y escribir. Es una elaboración del ser humano, propia del ser humano, que conlleva la articulación de distintas zonas del cerebro al mismo tiempo y que hacen seguramente el refinamiento más puro del córtex prefrontal y de lo que es la materia gris, la conectividad enorme de la sustancia blanca, etcétera, etcétera. O sea, para entenderlo, uno está preparado, por ejemplo, para ver, pero el hecho de lo que usted ve, leerlo o convertirlo eso en algo allá adentro, el cerebro une varias cosas. Para entender, el cerebro tiene una parte dentro que recibe, para entenderlo como si fuera una computadora, una cosa, que recibe la luz, porque al final lo que uno está viendo es luz que a través de los ojos. El hecho de leer es una conformación de lo que entra y otras cosas en otra parte del cerebro que los une para usted leer. Exactamente. La visión se limita a ver, vamos a decir. A ver, exacto. A ver. Cuando usted empieza a interpretar letras, está articulando, y es lo que empiezan a hacer los carajitos, empiezan a articular distintas regiones en las cuales empiezan a tratar de poder asociar distintas regiones de distintas áreas del cerebro, distintas funcionalidades de distintas áreas del cerebro que van a llevar a que efectivamente puedan hacer esta ultra tarea ejecutiva, la más refinada de todas, que es seguramente poder leer y escribir, y que tiene una funcionalidad extrema, porque cada palabra que yo estoy diciendo aquí, cada palabra que usted está diciendo aquí y en donde esté durante todo el día y cualquier día de cualquier día del año, cada una de esas palabras se formuló en términos de escritura en su cabeza antes de que usted la diga. Eso lo demuestra Freud cuando habla del acto fallido, donde uno pone una palabra en vez de otra. Quería decir mi mamá o quería decir mi novia, dije mi novia en vez de mi mamá, o lo contrario. Algo en mí sabía que yo iba a meter esa palabra y viene y mete la otra palabra en la escritura y yo la leo precipitadamente y digo, y me equivoco. Entonces, ese espacio del lugar donde se escribe lo que voy a decir es una cosa, una especie de joyita del espíritu humano y del cerebro humano que explican la importancia efectivamente de la lectura y de la escritura. Y esto, para hacer un salto un poco ¿cómo decirle? ¿Cómo es de malabarista? Ajá. Fíjese, estamos asistiendo desde hace días y días a gente que está matando gente porque eventualmente otros serían ladrones y no sé qué. ¿Usted sabe lo que le pasa a una persona que tiene una disfunción ejecutiva severa y que nadie la identifica y que nadie la trata? Como no puede trabajar normalmente porque su cabeza no trabaja normalmente, empieza a robar. Claro. Y como tiene una impulsividad muy primaria, puede convertirse muy fácilmente en un tipo que mata a una mujer por una historia de amor, pero puede también convertirse en un tipo que mata y que se hace matar con la misma violencia y la misma, ¿cómo decirle? El mismo desprejuicio, como un desapego de la vida que puede tener la persona que efectivamente entra en una línea de criminalidad, no necesariamente porque le gusta, no necesariamente porque lo quiere, sino porque no pudo hacer con el sistema realmente. En esta emisión hablamos hace un tiempo ya de un cantante de rock que dijo, por suerte existe el rock and roll, porque si no, yo hubiese sido ladrón, hubiese sido un asesino, pero seguramente no un empleado de banco. Claro. Ese hombre tan lúcido estaba diciendo, cuando una persona tiene este tipo de estructura neuronal, evidentemente el funcionamiento normal de la sociedad lo saca y lo deja por fuera. Entonces, si realmente uno muchas veces dice, la educación es la base, siempre se dice que la educación, en realidad no es la educación, la capacidad de un ser humano a poder aprender, a poder funcionar en eso, es la única garantía que usted tiene de que el tipo pueda funcionar en la sociedad y entonces no ser un asesino, no ser un ladrón, no ser un tipo que tiene que robar para subsistir, porque es lo único que puede llegar a ser.
Ahora, doctor, por último, asumamos que la cifra del 30% es válida. Usted la cuestiona, yo también creo que la cuestiono. ¿Hay razones reales entonces para preocuparnos por dónde comenzar en la solución? Quizás esta variación a la ley que pasa a todo el mundo de grado, sepa o no sepa, especializar un poco más en nuestras escuelas, en nuestro sistema, para identificar estas particularidades en niños y darle otro tipo de tratamiento. ¿Por dónde arrancar? Sí, y tiene mucha razón de ponerlo así. Le diría, la urgencia está desde hace años. Yo hablo con distintos interlocutores de la Presidencia de la República, hablé en el momento que comenzaba el ex ministro de Salud, hubo gente que me acercó. En realidad lo que pasa con eso es que es una patata caliente porque lo que habría que hacer muy concretamente es tener una metodología. Realmente, el problema es ese, es una vez que usted identifica qué hace con ello, porque toda esta gente da muchas explicaciones, pero van por el tema de entonces hay que mejorar el método de enseñanza, y en realidad no es el método de enseñanza. El problema es ese. El problema que usted tiene es que el niño que tiene una disfunción ejecutiva, el problema, usted dice, o es el método de enseñanza o es porque al niño le está pasando algo, que son dos cosas distintas. Mientras usted diga, es por el método de enseñanza, puede cambiar el método de enseñanza, que es lo que hizo UNICEF. UNICEF envió gente y gastó varios millones de dólares en formar a la gente, en esto, en lo otro. Lo mismo hizo USAID a través de UNIBE, y están trabajando en eso todavía. Tengo colegas que trabajan exactamente en ese punto, una colega que se llama Sánchez, que trabaja en ese punto, que es neuropsicóloga también, y es neurocientífica. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. El tema es, donde estamos carenciados, y en todo caso donde yo trabajo, por ejemplo, en mi investigación particularmente, es en cómo tratar a estos niños. ¿Cómo usted hace para sacar a un sujeto de una disfunción ejecutiva? ¿Cómo yo hago para hacer que un niño de 6, 7, 8, 9 años, que se le va el sentido, puedo tratarlo de alguna manera y realmente reconciliarlo con eso? Puedo identificar, es únicamente estimulación, hay que meter una molécula, hay que meter un tratamiento farmacológico para poder sacarlo de ahí. ¿Cómo se mide? ¿Qué tratamiento? Hay tratamientos que son muy conocidos y que son juzgados por muchos, entre los cuales yo, pero mucha gente, como muy invasivos: anfetaminas, metilfenidato. Entonces, la problemática es terrible. Le diría, lo que pasa aquí, yo encuentro particularmente, es que hay a la vez una conciencia muy concreta de lo que está pasando y a la vez la dificultad de cómo actuar y el dinero que eso conlleva y los peligros de qué va a hacer, qué no va a hacer. Estamos hablando de tocar una población que tiene 6, 7, 8, 9, 10 años. Yo trabajo con esa población, pero usted tiene que tener la confianza de la gente, usted tiene que estar muy cuidadoso de lo que está haciendo, tiene que tener la confianza de los colegas de los comités de ética para que podamos hacer los estudios que tienen que ser hechos. Yo hice un estudio en este país, cuando fui a hacer el segundo me empezaban a decir sí, pero no, pero a cuestionar un poco más, simplemente porque era una repetición y me parecía que eventualmente había algo que no comprendían. Yo sigo empujando muchas cosas, yo como otros, para que el ministerio nos ayude, para que la presidencia nos ayude, y la presidencia seguramente estará planeando hacer alguna cosa. Yo le diría, hay un pequeño inmovilismo porque es una patata caliente, pero muy concretamente lo que hay que hacer es efectivamente identificar cuáles son las dificultades y empezar a ver cómo vamos a tratar. Si vamos a tratar de la misma manera, no pasa, a mi entender, no pasa por el método de educación, pasa por la disfunción ejecutiva que estos niños tienen y la tienen. Entonces, una vez que usted identificó qué es eso, el método de enseñanza se puede adaptar hasta un cierto punto. Es cuál es la terapéutica que saca este niño de ahí. ¿Es neurofeedback? ¿Es llevarlo a un cierto tipo de programa? ¿Y es medicamentosa? Puede ser. Neurofeedback no es medicamentoso. Por ejemplo, neurofeedback es trabajar con computadoras, simplemente hacer estimulación. Hay otras que hacen pedagogas que hacen estimulación directa, donde van a identificar qué le pasa al niño, y niño por niño van trabajando como si fuese perla por perla, van trabajando concepto por concepto para tratar de hacerlo evolucionar y de aprender. Lo que en general es un retraso del neurodesarrollo simplemente en términos de tiempo, nada más. Es simplemente, por ejemplo, un niño se va a hacer pis hasta los 5 años o hasta los 6 años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una neurona que tendría que haber trabajado muy bien a partir de los 2 años y cerrar ese esfínter, que lo va a cerrar únicamente a los 5, pero es simplemente un retraso. ¿Eso quiere decir que la persona se va a mear toda la vida? No, claro que no. Quiere decir que hasta un cierto punto la maduración neuronal tardó. La maduración no fue lenta. Ahora, cuando empieza a funcionar correctamente, el tipo no se mea más. Eso
a nivel intelectual conlleva problemas que pueden aparecer a cualquier edad. Yo ayer veía una señora de 50 y pico de años que tiene eso desde que nació, fue pasando distintas etapas, efectivamente en el colegio le iba muy mal, pero pasó entre las gotas, luego se casó y y el alcohol apareció un poco, pero sin embargo siguió trabajando, mientras tenía un hígado joven, un cerebro joven, no sentía nada, seguía, se casó una vez, se divorció, hijo, ¿verdad? Y ahora llegada a una cierta edad le empieza a pasar que tomando un poquitito de vino y un poquitito de melatonina, se olvida las palabras. Se olvida las palabras. Se olvida lo que le dijeron hace un rato. Se olvida una película que vio. Entonces, tiene un disfuncionamiento que tiene esencialmente, probablemente un lecho de una disfunción ejecutiva antigua que siempre estuvo ahí y que ella fue conllevando como pudo, más el agravante de la melatonina, que sin embargo es un medicamento muy simple, más el agravante eventualmente de alguna otra benzodiazepina que anda por ahí, y seguramente el alcohol. Y que no me voy a quejar porque si no usted se enoja conmigo. Yo no me quejo más del alcohol delante suyo. No, para nada. Pero nada, ahí está el análisis en torno a esta cifra que a todos nos dio en el rostro a partir de una investigación de World Vision República Dominicana, de que menos del 30% de la población estudiantil de tercer nivel o de tercer grado entiende lo que lee en la República Dominicana. Cifras que podemos poner en solfa, pero más allá de eso hay una población, olvídese del número, sea 1 o sea 500, hay gente que no entiende lo que lee y que más que convertirlos en cifras, en números, hay que convertirlos en soluciones e identificarlos, sea a través del sistema de educación en una primera etapa, después que lo transfiera a un sistema de salud o que tenga otro nivel de atención, para que no convirtamos esa particularidad en un niño que ya, como ha explicado el doctor Mario Sánchez, puede ser momentánea, de una etapa, etcétera. Lo que hay es que trabajarla para que eso que está dentro del caco, que al final son cablecitos de energía, es electricidad, señores, es electricidad lo que hay allí, lo que se mueve, pueda desarrollarla a su manera cada uno de los educandos y pueda seguir haciendo una vida normal. Lo trágico sería no identificarlo a tiempo, convertirlo en un número y que cuando tenga 50 o 60 años se dé cuenta del tiempo que perdió, de la oportunidad que perdió, que nosotros como sociedad lo perdamos porque no pudimos corregirlo a tiempo y hacerlo un hombre y mujer de bien que pueda entregarse por completo a la sociedad, porque no lo atajamos a tiempo, porque había una ley que lo pasaba de grado, estudiara o no, supiera o no, y no le dedicamos tiempo a identificar por qué no tenía la posibilidad o la capacidad de pasar de grado, sobre todo en el primario, y corregirle esa situación. Ojalá todos estos estudios son importantes porque muestran una problemática que puede existir, pero ojalá no nos quedemos en eso y avancemos al próximo paso de buscarle una solución y un bajadero académico, médico, educacional a esa población, a esos niños y niñas que necesitan de una atención mucho más importante, mucho más cercana, para que no se queden en el Kabul, allá atrás en lo último del tren, y no se conviertan en una cifra que siempre da un buen titular, lamentablemente, sobre todo en estos temas de educación y de salud en nuestra población. Doctor, gracias. Un placer, mi querido, un placer, Roberto. Usted lo sabe. Gracias mil, gracias por su análisis, como siempre, en nuestro magazine. Gracias al doctor Mario Sánchez, en este magazine que no tiene nombre.